es Las Olas de la Semana, un programa de Pijama Surf con los temas que nos tocó navegar juntos estos últimos días. Esta semana el conflicto entre Irán e Israel ha dado un giro inesperado. El presidente iraní Masoud Pezeshkian anunció oficialmente el fin de la guerra de 12 días entre ambos países, luego de que entrara en vigor un alto al fuego, un anuncio que, aunque trae una pausa a la violencia, deja muchas preguntas abiertas. El acuerdo fue confirmado por ambas partes, sin embargo, desde Teherán no se ha celebrado como una tregua, sino como una victoria. El presidente Pezeshkian calificó el cese de hostilidades como una derrota para Israel, al asegurar que el Estado sionista no logró ninguno de los objetivos iniciales. Entre ellos, destacó el intento de destruir instalaciones nucleares iraníes, frenar el desarrollo tecnológico del país y generar inestabilidad social. Por su parte, el gobierno estadounidense se adjudica las negociaciones para este alto al fuego que en 12 días dejó más de 600 personas asesinadas. La guerra comenzó el 13 de junio con ataques aéreos israelíes contra instalaciones nucleares en territorio iraní. La respuesta de Irán fue inmediata y contundente, con misiles balísticos y drones armados impactaron varios objetivos militares y civiles en el centro y norte de Israel. Pero más allá del cese al fuego entre potencias, ¿por qué no se aplica el mismo criterio en Gaza? Mientras Israel detiene las hostilidades con Irán, ha retomado los ataques contra la población palestina en la Franja de Gaza, una ofensiva que hasta ahora no ha recibido el mismo nivel de presión internacional ni parece tener un final negociado a la vista. La disparidad entre ambos escenarios es evidente. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, Israel tiene un presupuesto militar de más de $23,000 millones, frente a los poco más de $6,000 millones que maneja Irán. En contraste, Gaza no cuenta con un aparato militar equiparable ni con aliados que respalden su defensa en las mismas condiciones. Entonces, ¿estamos ante una tregua estratégica entre potencias mientras los conflictos con pueblos más vulnerables se prolongan sin consecuencia para los agresores? ¿La paz debería depender de la capacidad de la respuesta militar? I think that allowing for the book being after all a parody, something like 1984 could actually happen. This is the direction the world is going in at the present time. Hay mentes como las de George Orwell que mueren un poco cada día, cada vez que ignoramos lo que escribieron. Nació un 25 de junio de 1903 y su nombre real fue Eric Arthur Blair, pero eligió el seudónimo de George Orwell. Y con ese nombre le declaró la guerra al poder, no con balas, sino con palabras. Fue policía colonial en Birmania, peleó en la Guerra Civil Española, vivió entre la élite y los marginados. Fue desde ahí que escribió, desde la herida y desde la rabia. De esa vida salió Rebelión en la Granja y 1984. La primera, una fábula cruel donde los ideales se pudren cuando tocan el poder. La otra, una distopía que a veces parece menos ficción y más profecía. Orwell inventó palabras para mostrarnos cómo el poder vacía las nuestras. No era un santo ni mártir, era incómodo, contradictorio y amaba la claridad. Pero vivía en un mundo lleno de sombras. Su única regla era simple: si una palabra no sirve para decir la verdad, no la uses. Murió joven, en 1950, sin premios y sin fama desbordada. Pero hoy, con la vigilancia exacerbada y los algoritmos que nos miran sin ojos, su voz suena más actual que nunca. Y en este mundo saturado de ruido, quizá vale la pena recordar su advertencia más peligrosa. En una época de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. El 24 de junio pasado se cumplió un aniversario más del fallecimiento de Rufino Tamayo, ocurrido en 1991. La importancia de Tamayo en el panorama de la pintura mexicana se debe en buena medida a su ruptura con el proyecto nacionalista que los gobiernos posrevolucionarios impulsaron a través del muralismo. Frente a la obra de pintores como Diego Rivera o David Alfaro Siqueiros, conocidos por su contenido histórico, indigenista en algún sentido, de ideología explícita, Tamayo propuso una vertiente más cercana al arte abstracto de pintores como Picasso o Jackson Pollock. Habiendo vivido no pocos años en Nueva York y París, Tamayo adquirió una visión amplia sobre el arte y la cultura que, afortunada o azarosamente, se combinó de una manera inesperada con sus raíces oaxaqueñas, su experiencia como dibujante en el Museo Nacional de Arqueología de México, antecesor del Museo Nacional de Antropología e Historia,
y su elevada estima por la cultura popular originaria mexicana. Esa síntesis misteriosa dio lugar a uno de los mejores coloristas en la historia de las artes plásticas en México. También a una obra original que dio la vuelta al institucionalismo en que había caído la pintura de la época. Además, muy acorde a ciertas discusiones intelectuales de mediados del siglo XX en México, con su obra Tamayo demostró que es posible ser mexicano y al mismo tiempo ser cosmopolita, encontrando fortaleza en las raíces para dar la cara al mundo. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo, dinero. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha lanzado una acusación muy seria, y es que este miércoles señaló a 3 instituciones financieras mexicanas de estar involucradas en el lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo y otros opioides. De acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros, el equivalente estadounidense de la Unidad de Inteligencia Financiera en México, Cibanco, Intercam y Vector son entidades que habrían facilitado movimientos de capital provenientes de grupos del crimen organizado que operan en México. Según el informe, al mover dinero para los cárteles, estas instituciones habrían contribuido directamente al envenenamiento de innumerables estadounidenses. Una frase contundente que subraya la gravedad del problema del fentanilo en Estados Unidos. Pero desde el gobierno mexicano, la reacción no se ha hecho esperar. Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió que hasta el momento no se han presentado pruebas claras sobre dónde y cómo ocurrió el presunto lavado de dinero. También aseguró que no hay espacio para la impunidad y que el país está comprometido con el fortalecimiento de su sistema financiero. Cabe mencionar que estas declaraciones coinciden con un movimiento más amplio en la política exterior estadounidense. Apenas un día antes, la fiscal general Pam Bondi colocó a México en una lista de países considerados como adversarios de Estados Unidos, junto a otras potencias como Irán, Rusia y China. Una etiqueta con complicaciones muy serias en materia de cooperación, relaciones diplomáticas y percepción global. Por ahora, la presión internacional se mantiene en aumento, mientras las autoridades mexicanas exigen pruebas y defienden la integridad de sus instituciones. ¿Se trata de un conflicto político disfrazado de justicia financiera o estamos ante una red que toca puntos sensibles del poder económico y criminal en la región? Hay cosas que solo se entienden con el tiempo, y películas que, cuando vuelves a verlas, no son las mismas. Porque tú ya no eres el mismo, pues Estudio Ghibli vuelve a traer a los cines 11 de sus películas más entrañables. No es solo una retrospectiva, es un reencuentro con mundos que nos enseñaron a mirar distinto. El viaje de Chihiro, la princesa Mononoke, Kiki entregas a domicilio y se levanta el viento. Cada una con su ritmo, con sus preguntas, con ese silencio tan suyo que dice más que 1000 palabras. Vuelven a proyectarse en la pantalla grande, como debe de ser, pues estas historias merecen volver a ser habitadas en toda su expresión. También estarán disponibles El cuento de la princesa Kaguya, Mis vecinos Yamada y Recuerdos del ayer. Películas que tal vez no viste, o que viste sin saber cuánto te iban a tocar. Las fechas estarán repartidas hasta diciembre, y la verdadera cita es con esa parte de ti que se dejó transformar por un suspiro, por un gato que habla o por una bruja que no sabía cómo crecer. Volver a ver a Ghibli es eso. Dejar que la animación te abrace y te remueva. Y salir del cine con la sensación de que algo se acomodó dentro de ti. Et choisissez 9 cartes de la main gauche. Que c'est 3 pour le passé, 3 pour le présent, 3 pour l'avenir. El tarot y la literatura han tenido a lo largo de su historia una relación sumamente estrecha, acaso porque ambos forman parte de esa capa de la realidad tan importante para el ser humano, el mundo de lo mítico y lo simbólico. El loco con su atillo y su perro, la mirada severa del emperador, el misterio en los elementos que habitan arcanos como la luna o los enamorados, el temor que inspiran el diablo o la muerte. En cierto sentido, los arcanos del tarot son personajes literarios en sí mismos, y basta posar la atención por unos minutos en cualquiera de las cartas, en un grupo de ellas o en su conjunto, para desprender una historia a la vez única y persistente, la historia del ser humano en su lucha por encontrar su lugar en este mundo. Para conocer más sobre esta relación, te invitamos al taller de tarot y literatura impartido por Roberto Díaz, colaborador de Pijama Surf, que comenzará el próximo 12 de julio a las 3 de la tarde en la librería El Último Encuentro, ubicada en la calle de Puebla número 45 en la colonia Roma de la Ciudad de México. Para más información sobre costos, promociones e inscripciones, puedes escribir a las redes de la librería o las de Pijama Surf. A la librería la encuentras como Librería El Último Encuentro.
Esto fue Las Olas de la Semana, un podcast de Pijama Surf con las voces de Carolina de la Torre y Yael Zárate en la redacción, Juan Pablo Carrillo, editor, y producido por Jonathan Zárate.